Bueno, pues vamos a orar a nuestro Señor y vamos a presentar esta mañana el mensaje del Señor. Padre, te alabamos, te exaltamos, te glorificamos, te damos honra y gloria. Tú eres digno, merecedor, Padre, de toda alabanza. Señor, en esta mañana venimos ante ti reconociendo que tú eres nuestro Dios, el Dios que viene a nuestro encuentro, ese Dios que tiene misericordia, ese Dios amoroso, oh Padre bendito, que siempre está dispuesto a perseguirnos, Padre, para hacer cumplir tu propósito en nuestra vida. Te pedimos que tú obres en nuestros corazones, que tú cambies nuestra vida, que tú obres, Señor, espiritualmente a través de tu Santo Espíritu en nuestra vida, Señor, fortaleciéndonos y que tú aclares nuestra duda, que tu palabra, Señor, en esta mañana sea de gran bendición a cada uno de los que estamos aquí. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues le voy a invitar a que vamos a abrir la Biblia en el libro de Génesis, capítulo 25. Génesis capítulo 25, a la altura del versículo 21 hasta el verso 26. Vamos a leer. Génesis capítulo 25, versículo 21 hasta el versículo 26. Y dice lo siguiente: y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová. Y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová: dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El uno pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron los días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza. Y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú. Y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Amén. Yo no sé si tú alguna vez te has sentido engañado, perseguido, maltratado, burlado por algún familiar cercano, padre, tu madre, un hermano, un tío, no sé, un familiar cercano que te haya maltratado y que tú te hayas llenado de tanta ira, de tanto enojo contra esa persona, que puede ser que aún esté arrastrando esa raíz ahí en tu corazón y tú te acuerdes y a lo mejor tú digas: bueno, pues yo no le guardo rencor, yo no tengo dolor, pero cuando te acuerdas viene a tu memoria, ¿verdad?, el sufrimiento, y a lo mejor te causa un poco de tristeza. Y aquí en este texto bíblico que hemos leído, nosotros encontramos que desde el vientre de Rebeca había dos personas que se peleaban, que hacían la guerra ahí dentro, y vemos que ella estaba deseando morir.
tan grande el sufrimiento que ella sentía. Yo no sé qué sería sentir un niño en el vientre, las madres sí sabrán, pero dos peleándose ahí dentro sería una batalla tremenda, un sufrimiento tremendo, ¿verdad? Para las madres. Si con uno están sufriendo, con dos, pero no tranquilos, sino con un movimiento ahí continuo, ¿verdad? Desde que estaban en el vientre de la madre, ya había entre ellos esa rivalidad. Ya había entre ellos ese problema, ya había una persecución, ya se estaban ahí disputándose por el poder. Yo me imagino que algunos que igual no tenían pensamiento, pero a lo mejor su instinto estaban ahí luchando por su espacio, porque se sentían incómodos, no lo sé, o quizás por nacer uno primero que el otro, pero ahí había un gran problema. Este problema hizo llevar a su madre a consultar a Dios. Y Dios no le dice, es que tú tienes dos niños ahí en tu vientre. Eso es lo que te está pasando. No le da este diagnóstico, ¿verdad que no? ¿Cuál es el diagnóstico que Dios le da? Es que tú tienes dos naciones. Fíjate a dónde va Dios. No le dice, es que tú tienes dos niños. No, le dice, tú tienes dos, ¿qué? Dos naciones. Porque el Dios a quien nosotros servimos es el Dios que conoce, ¿qué? Nuestra vida, conoce el futuro, conoce lo que tú vas a hacer. Escucha, cuando tú estabas en el vientre de tu madre, ya Dios te había elegido, Dios te había llamado, Dios sabía lo que tú ibas a hacer. Y Él sabía que tú hoy ibas a estar aquí. O sea, a pesar de todas las circunstancias adversas de tu vida, a pesar de todo lo que tú hayas pasado en el transcurso de tu vida, a través de todo lo que te hayan hecho o hayan dejado de hacer, Dios ha estado detrás de ti desde el vientre de su madre. Y no te ha dejado y no te ha desamparado. Yo no sé tu sufrimiento, yo no sé por el proceso en que tú hayas pasado. Desde que tú naciste hasta ahora. Un día me dijo una persona, ¿qué usted sabe de mí? Es que usted no sabe nada de mí. Tiene toda la razón, pero tampoco quiero saber tu vida personal. Solamente quiero que entienda que el Dios a quien yo sirvo es el Dios de ahora, no del pasado. Es el Dios que te conoce. Es el Dios que quiere guiarte a un lugar mejor. Y Dios, a través de nuestro proceso, a través de nuestro sufrimiento, Él nos va guiando, nos va trayendo hacia Él, nos va dirigiendo a un lugar mejor. Hermano, Jacob, dice el texto bíblico que salió con la mano trabada, agarrado ahí al talón de su hermano. Fíjate, un hombre luchador del vientre de su madre. No lo soltó, salió agarrado de ahí. Y Dios es lo que mira en cada uno de los corazones de cada persona. Dios mira ese esfuerzo espiritual en cada persona. Cada uno de los que estamos aquí, presentes en esta mañana, tiene un interés por las cosas espirituales. No me digas que no, porque de lo contrario tú no estarías aquí. La Biblia dice que no andan dos en un camino que no estén de acuerdo. Y si tú estás aquí es porque hay un hilo espiritual que a ti te interesa. Hay algo, por lo menos tú dirías, es que yo creo en Dios, es que a mí me gusta la Biblia, es que a mí me gusta escuchar, a mí me gusta ir a la iglesia. Un día una señora me dijo, es que yo vengo a la iglesia porque a mí me relaja.
porque yo siento paz. Por gloria a Dios, tenía un hilo espiritual que la traía a la iglesia. Por cualquier motivo que fuera, pero a Dios le interesa eso. Por más poquito que sea, Dios se va a interesar. Eso le proporciona a Dios una base para buscarte, para perseguirte, para protegerte, para guiarte al propósito que Él tiene contigo. Y esa búsqueda de Dios no es por un día, no es por un minuto, no es por un momento. Es una búsqueda continua. Dios te persigue. Y Dios le dice a Rebeca, el menor va a hacer ¿qué? El menor va a hacer ¿qué? El mayor. El mayor servirá al menor. Entonces quería decir que el menor era ¿qué? Iba a ser el mayor. Iba a ser el que iba a tener el dominio. Iba a ser el que iba a tener la dirección, la bendición de Dios. ¿Fue así o no fue así? Claro que así fue. Dios se lo había ya dicho a su madre. Y ella lo sabía. Y este hijo, cuando creció, empieza a ser un hombre que aparentemente era tranquilo. Si tú lees la historia, tú ves a Saúl que está cazando animales, le gustaba mucho cocinar, pero le gustaba mucho irse por buscando mujeres por ahí. El otro estaba ahí tranquilo. Y la mamá amaba al más pequeño, pero el papá tenía una pasión enorme por el mayor, porque le hacía unos buenos cocinados, porque se iba a cazar. ¿A quién no le gusta comer? A todos nos gusta comer, ¿verdad? Y si nos las dan hechas, mucho mejor, ¿cierto? Entonces, vemos que esa rivalidad empieza ¿a dónde? En el vientre de la madre. Pero los planes de Dios, ¿a dónde empezaron? En el vientre de la madre. Dios ya sabía que ese menor, que ese Jacob, que su nombre significa ¿qué? Sustituto, suplantador, engañador. Él sabía que este hombre iba a cumplir un gran propósito en los planes del Señor. Fíjate, y Dios desde el vientre de la madre está detrás de Jacob. Está persiguiendo a Jacob y se le aparece 5 veces a Jacob. Yo creo que uno de los hombres, aparte de Moisés, que Dios se le aparece más veces, que Dios lo persigue más y que Dios cuida y lo protege, es a este hombre, a este engañador, a este suplantador. Qué tremendo. Yo creo que si yo buscaría a una persona para darle a administrar un negocio, no sería a este hombre. Fíjate, nos vamos más adelante cuando él va en el camino huyendo de su hermano gemelo. ¿Y sabe por qué huía de su hermano gemelo? Porque le quitó la bendición de su padre. Y cuando el hermano mayor llegó, porque había ya quedado con su padre a hacer un cocinado y su padre darle la bendición, ya el suplantador ya había suplantado a su hermano mayor, a su hermano gemelo. Y cuando llega, padre, llega Saúl, aquí estoy ya con mi comida hecha, ven para que me dé la bendición. No, pero ya yo te bendí. ¿Cómo así? ¿A quién fue que yo le di la bendición?
Y Esaú se enoja bastante y sigue a Jacob para matarlo. Y Jacob tiene que huir. Aquí empezó doble persecución para Jacob. La persecución de su hermano y la persecución del Dios que tiene el control y tiene cuidado de la vida de la persona. Cuando Dios tiene un propósito para ti, no importa las circunstancias, no importa las situaciones, esa circunstancia, ese sufrimiento, ese calvario que tú estás pasando, es el proceso que Dios está usando para que tú cumpla el propósito que Dios tiene en tu vida. Y a veces nosotros no lo vemos. Y a veces estamos en el trabajo y estamos con un sufrimiento que decimos, ay, me gustaría arrancarle la cabeza a este que me está molestando tanto. Ay, yo dejaría este trabajo ahora mismo si no fuera por la deuda que yo tengo. Saldría corriendo ahora mismo de mi casa para no aguantar a este pesado o a esta pesada. ¿No? ¿Nos pasa o no nos pasa? Hermanos, pero Dios está detrás de nosotros diciendo, no lo haga, aguanta, resiste, mantente firme. Ten paz, ten calma, que yo estoy a control, yo te estoy guiando. Yo quiero pulirte para que tú cumpla mi propósito. Y nosotros no lo vemos. Y nosotros solamente tenemos los ojos para ver el sufrimiento por la prueba por la cual nosotros estamos pasando. Pero ese proceso de nuestra vida por el cual nosotros estamos pasando es ese taller donde el maestro está haciendo esa obra maravillosa. ¿Para qué? Para que luego pueda estar ahí en un lugar y todo el mundo pueda verlo y pueda disfrutar de la hermosura de esa bendición que ese maestro ha hecho. Dios siempre está buscando lo mejor. Todo tu sufrimiento tiene ese fin. ¿Cuál es el fin? Que tú seas mejor. Que tú seas mejor. Díselo. Puedes decírselo a que está a tu lado. Dios quiere que tú seas mejor. Mira, no importa la situación, no importa la circunstancia. No importa, hermanos, lo que tú estés pasando y a lo mejor tú te sientas desilusionado de Dios. Tú estás huyendo de Dios. Jacob estaba huyendo de Saúl, pero Dios estaba persiguiéndolo. Y él no podía huir de Dios. Él está huyendo de su hermano, pero luego entonces se le aparece allí. Génesis capítulo 25, versículos 29 a 34. Versos 29 a 34. Dice, guisó Jacob un potaje y viendo Esaú del campo pasado y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró. Y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió.
Y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Aquí empieza la guerra. Aquí empieza Saúl a darse cuenta quién es su hermano, cuáles son sus intenciones. ¿Se aprovecha de qué? De la necesidad que tiene su hermano. Y el otro, como estaba tan hambriento, no le dio importancia a algo que podía tener un gran valor. Pero los ojos de Jacob estaban puestos en otra cosa, hermanos. Ese sí sabía apreciar, sí sabía valorar lo que era tener la bendición de Dios. Y ahí donde tú y yo fallamos, hermanos. Ahí donde tú y yo muchas veces nos dejamos orientar hacia otro lado porque quitamos la mirada de las cosas que Dios tiene para nosotros. En el capítulo 27 nosotros encontramos entonces cuando su madre planea todo para que Jacob reciba la bendición. Una vez que esto sucede, ni la madre puede disfrutar de su hijo, ni el hijo de su madre, ni siquiera puede ver a su padre morir. ¿Por qué? Porque había causado un gran problema. Ese problema le hizo huir de su casa, huir de todo lo que él tenía. Entonces es cuando Dios empieza a trabajar con Jacob. Es cuando Dios aprovecha esa oportunidad para trabajar. Escucha, lo que nosotros pensamos que es un fracaso, lo que nosotros pensamos que es el fin de nuestros planes, de nuestras visiones, es cuando Dios empieza entonces a trabajar. Y cuando nosotros pensamos que hemos fracasado, que ya no tenemos ninguna oportunidad, entonces cuando Dios dice, todas las oportunidades, todas las puertas están abiertas en mí. Confía en mí, no temas que yo te voy a guiar. Y es cuando Dios empieza a obrar en nuestro corazón y empieza a guiarnos, empieza a perseguirnos, hermanos. Pero ya Dios había empezado desde el vientre de la madre a trabajar con Jacob. En Jacob había ese hilo espiritual que se interesaba por las cosas de Dios. Tenía temor de Dios. Adoraba a Dios. Y eso a Dios le agradaba. Dios empieza su persecución aquí. Capítulo 28, versículo 10 hasta el versículo 19. Capítulo 28, verso 10 hasta el verso 19. No te preocupes que te voy a hacer andar la Biblia un poquito hoy. Y le voy a ir un poquito rápido. Versículo 10 de capítulo 28 dice, salió pues Jacob de Beerseba y fue a Aram. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que está acostado, la tierra en la que está acostado
te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Gloria a Dios. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré y a traerte a esta tierra. Porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Dios persigue a quien ama. Dios persigue al que tiene el propósito. Dios persigue a que Él ha llamado para cumplir el propósito, para bendecirte y para bendecir a los demás. Hermano, y ese es el Dios de las promesas. Ese es el Dios que no te va a dejar tranquilo hasta que Él logre en ti la perfección, hasta que Él logre en ti la santidad, hasta que Él logre en ti ese crecimiento espiritual que Él quiere que tú tengas. Y hasta que tú no llegues a esa madurez espiritual, puede pasar de todas las cosas en tu vida. Pero no crea que Dios te va a abandonar. Dios va a estar ahí. Dios va a estar guiando, Dios va a estar protegiendo, Dios te va a estar proveyendo. Lo que pasa es que muchas veces nosotros somos muy duros de corazón. No somos sensibles al llamado de Dios, no somos sensibles al Espíritu Santo de Dios. Y hasta que tú no te hagas sensible al Espíritu Santo de Dios, Dios no puede empezar a trabajar en ti. Fíjate, Jacob, a través de esta visión, tiene que reconocer cuán terrible es Dios. Hasta que Dios no se revela al ser humano, el ser humano es incapaz de reconocer cuán grande es Dios. Cuán inmenso es su amor, cuán inmensa es su misericordia. Pero cuán grande es su poder soberano. Mano, Jacob sigue su camino y llega a la casa de su tío Labán. Y allí empieza entonces otro sufrimiento. Porque él empieza a trabajar como pastor. Se enamora de su prima. Hace negocio por su prima, 7 años. Bueno, pero ¿qué sucede? Que Labán era más astuto que Jacob. El suplantador está siendo suplantado por su suegro. Y aquí empieza entonces otra lucha. Le da la mayor y luego negocia 7 años más por Raquel, que fue la que a él le agradó. Pero en ese proceso, hermano, ahí dura 20 años trabajándole a su suegro. Pero en esos 20 años está teniendo problemas con su suegro, está teniendo problemas con los trabajadores de su suegro, pero Dios estaba haciendo algo maravilloso en la vida de Jacob. ¿Qué era eso maravilloso que Dios estaba haciendo en la vida de Jacob? Dándole riqueza. Porque Dios le mostró un árbol, le dijo que hiciera unas rayas en ese árbol y todas las parejas de los animales que se aparearan ahí cuando fueran a beber iban a salir
rayado. Pero este hombre astuto va y le dice a su suegro, oye, vamos a hacer un trato tú y yo. Imagínate, todos los animales que tenía su suegro eran todos blancos, o negros, o amarillos, y ninguno con raya. Y él le dice, todos los animales que salgan con raya de ahora en adelante son míos. ¿Y de dónde van a hacer animales con raya? El negocio, pues sí, un negocio. Empezaron a salir animales rayados. Y este hombre enojado, ¿pero qué está pasando aquí? Que aquí no había ningún animal rayado, ¿cómo puede ser posible? Porque Dios estaba bendiciendo a Jacob. Fíjate, el suegro lo engaña, pero Dios está usando que su suegro lo está dejando que lo engañe. Y a lo mejor nosotros podemos decir, pero es que Dios no me escucha, ¿qué está pasando aquí? Que Dios no está proveyéndome, que Dios no está conmigo. Sí, Dios estaba bendiciéndolo. Y tenía más riqueza que su suegro. Y era su trabajador. Él sale. Dios le hace que él salga de ahí, hermano. Y fíjate en Génesis capítulo 32, versículos 24 a 30. Fíjate aquí el tercer encuentro de Dios con Jacob. Versículo 32, capítulo 32, versículos 24 a 30. Vamos a leer estos 6 versículos rápidamente. Verso 24 dice, así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo Jehová, ¿por qué? Porque raya el alba. Y Jacob, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Wow. Pocas palabras. Jacob confiesa quién es él. ¿Qué significa Jacob? ¿Puede decir lo que significa? Suplantador, engañador, usurpador, ¿verdad? Y Dios le dice, ¿quién tú eres? Y Jacob, ¿qué es lo que le está diciendo? Yo soy engañador, suplantador, ¿y qué más? Usurpador. 3 cosas él está haciendo. Jacob está confesando quién es él. Mi hermano, quiero decirte en esta mañana que mientras que tú no tengas un encuentro personal con Dios y confiese quién tú eres, Dios no puede cambiar tu vida. Una vez Jacob tiene esta lucha, tiene este encuentro con Dios y él confiesa. Solamente con decir el nombre está confesándoles a Dios quién es. ¿Y Dios qué es lo que hace con él? Les cambia el nombre. Ahora ya no te llamará engañador, ahora te llamará ¿qué? Israel, Padre de naciones. Israel, el escogido por Dios. Ahora este hombre tiene una nueva identidad. Este hombre ahora puede andar y caminar en los propósitos de Dios. Y Dios luego
sigue tratando con Jacob y le ordena que suba a hacer un altar en Betel, a edificar un altar allí para adorar al Señor. Fíjate los pasos que va dando este hombre. Engaña a su hermano, es perseguido, es engañado por su suegro. Luego Dios se le revela a él y le dice los planes que tiene para él. Luego Dios mismo se le presenta, tiene lucha con él batalla por su bendición. Y ahora, después que confiesa quién es él, Dios le manda a adorarle. Ve los pasos que este hombre va dando. Dios lo va persiguiendo hasta que él tiene que rendirse a los planes del Señor y adorar a ese Dios creador. Eso está en el capítulo 35, versículo 1 hasta el versículo 7. Y en Génesis, capítulo 35, versículo 9 hasta el 15, es cuando Dios le confirma a él todas las cosas que Dios le había prometido. Dios no falla, Dios no miente, Dios cumple su promesa. Hermano, yo quiero decirte, amigo, que cuando Dios empieza a obrar en una persona, Él no va a parar. Él va a continuar, Él va a seguir avanzando hasta lograrlo. Y yo quiero decirte que al igual que Jacob, Dios desde el vientre de tu madre te ha estado persiguiendo. Y Dios ha estado obrando contigo en cada proceso, en cada sufrimiento, en cada momento difícil de tu vida. Él ha estado contigo. En tu soledad, en tu abandono, Dios ha estado contigo siempre. Muchas veces nosotros decimos que yo no tengo a nadie, que yo no tengo familia. Tenemos la mayor bendición, la mayor familia que un ser humano puede tener. La familia del reino de los cielos. Tú perteneces a esa familia. Perteneces a esa familia. Lo mejor que has podido conseguir, lo mejor que tú has podido lograr en tu vida es pertenecer a la familia del reino de los cielos. Y Dios te ha perseguido y tú no te has dado cuenta. Y Dios te sigue persiguiendo y tú no te has dado cuenta. Termino con Juan capítulo 1, versículo 51. Juan capítulo 1, versículo 51. Jesús dice aquí: de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Yo quiero que tú lo leas conmigo otra vez, este verso. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios. ¿Qué relación tú ves en este verso con lo que yo te he enseñado en esta mañana? ¿Qué relación hay aquí? Una escalera. ¿Qué fue lo que vio Jacob? La primera vez que Dios se le revela a Jacob, ¿qué fue lo que vio? Una escalera y ángeles que subían y bajaban por esa escalera. Y ahora mismo Jesús está diciendo que desde ahora veréis ¿a quién? El cielo abierto. ¿Y a quiénes más? Ángeles subiendo y bajando ¿sobre quién? Sobre el Hijo de Dios. Entonces, ¿quién es la escalera? ¿A quién vio Jacob? ¿Estaba persiguiendo a Jacob o no le estaba persiguiendo? ¿Te ha perseguido a ti o no te ha perseguido?
Porque Él murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. O sea, Él ocupó el lugar que tú merecías. Él sufrió en la cruz del Calvario por ti y por mí. Él fue el que murió. Él fue el que dio su vida. Porque te estaba persiguiendo desde el vientre de tu madre. Porque todo lo que nosotros hemos pasado en este mundo ha sido con el propósito de Dios traernos hacia Él y bendecirnos, hermanos. ¿Puedo dejar el grupo de alabanza que pase? Jesús, desde el principio de la creación hasta el final de la creación, está persiguiendo al hombre para traerlo hacia Dios, para reconciliarlo consigo mismo. Y ese sacrificio de la cruz del Calvario, hermano, no ha sido en vano. Nuestro Dios ha tenido un propósito para nuestra vida. Y a lo mejor tú no te has dado cuenta, a lo mejor tú no lo has visto. Pero las Escrituras son claras, hermanos. Las Escrituras nos hablan de las grandezas, de la maravilla del Señor. De ese poder soberano que actúa a favor de cada uno de nosotros para perdonarnos, para redimirnos, para salvarnos, para sacarnos, hermano, del peligro en que nosotros estamos. Peligro de condenación eterna. Y Él nos persigue. Te invito a que te ponga en pie y medite un poco en esta mañana si tú te has sentido perseguido o abandonado por Dios. Si te has sentido amado, bendecido por ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y que eres esa escalera que nos guía hacia Dios. Lo ha sido siempre. Y sigue siendo la escalera que nos va a llevar hacia Dios.